14. Dice la palabra del Señor, segunda a los Corintios 11, 14. En el precioso nombre del Señor Jesucristo, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Espero que le hayan dado a los niños la ofrenda. Segunda a los Corintios 11, 14. ¿Algunos no han encontrado? Amén, digan amén. Gloria al nombre del Señor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo leo otra vez. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a utilizar esta mañana la Escritura en hartos pasajes, especialmente en los Evangelios. Le he puesto un título, áreas en las que el enemigo ataca. Áreas en las que el enemigo ataca. Este pasaje que hemos leído nos dice la intención, la manera como el diablo ataca, como el diablo se mueve. El apóstol Pablo escribe que Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11, 14. A veces nosotros nos prestamos, hermanos, para llevarle la idea, la corriente y el juego al diablo. A veces camuflamos al enemigo, escúcheme, con falsas actitudes, ¿sí? A veces nosotros lo disimulamos. A veces nosotros mismos, aparte de que el diablo lo hace, pero nosotros le ponemos un ropaje inofensivo, lo protegemos, lo defendemos, incluso hasta lo justificamos, ¿sí? Pero la verdad que las intenciones y el propósito del diablo seguirán siendo iguales de perversas. Así que les animo, hermanos, a que no lo encubramos más, ¿sí? La Biblia dice, no tenemos lucha sino contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cristiano libra una lucha constante contra el adversario. Pero podría decir que a diario, podría decir que aún hasta las noches. Diferentes personas creyentes me han dicho, hermano, imagínese que anoche el diablo quería matarme, anoche el diablo quería quitarme la vida. Empecé a sentir un ahogo, empecé a sentir una carga mientras dormía, sentí que me asfixiaba, y diferentes cristianos me han dicho eso. Hermanos, el diablo está trabajando constantemente. Pero nosotros como iglesia tenemos un problema, y es que le hemos cedido algunos espacios al diablo, y el diablo ha aprovechado esos espacios. Nosotros se los hemos dado. No hemos hecho tampoco nada efectivo para expulsarlo de nuestras vidas, ¿sí? Ahora, a pesar de esos problemas que le hemos dado al diablo, que le hemos concedido esos espacios, nos hemos acostumbrado a convivir con él. Nos hemos acostumbrado a su malvada compañía. ¿Cómo? Hay diversas formas en las que el diablo se mueve y opera
entre nosotros. Y lo que hacemos es aplicarle pañitos de agua tibia, cuando lo que realmente necesitamos es un ataque radical contra las fuerzas del mal. Yo les hago una pregunta, Dios no lo quiera. Si a su casa se entrara un delincuente, un tipo que ha sido un asesino, un violador, nunca. Pero ¿saben qué? Que nosotros sí lo hacemos con el diablo. Lo disimulamos, lo justificamos, convivimos con él, convivimos con el enemigo, ¿cierto? Ahora, ese ladrón que se ha entrado a la casa y le aceptamos, en cualquier momento empezará a robar, a matar, a hacer daño, destruirá todo. Hermanos, con el diablo es exactamente la misma cosa, ¿sí? Pero esa acción de reprenderlo a él depende solamente de nosotros. El diablo no se va a ir porque usted empiece a gritar. El diablo no se va a ir porque usted empiece a zapatear. No, ni porque usted se ponga de mal genio. El Señor Jesucristo denunció que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Ahora voy a ir hilando un poquito más delgadito, más finito. Hermanos, por ejemplo, y aquí ya aterrizo un poco más. El diablo se alimenta de malos sentimientos. Por ejemplo, el diablo se alimenta de la ira. ¿Sí? Yo he visto personas endemoniadas bajo un ataque de ira. ¿Sí? Lo único que les falta es que echen fuego por los ojos, por la boca. Son otros, no son ellos. De un momento a otro se descontrolan. Hay un espíritu ahí. Después la persona que ha estado en semejante soberbia, ¿sí? En semejante arranque de ira, se sienta por allí toda deprimida y dice, Dios mío, ¿pero qué me pasó a mí? ¿Por qué me dejé llevar yo de eso? El Espíritu de Dios que está todavía en la persona se contrista, se apaga. Pero el demonio empieza a cobrar fuerza. ¿De qué se alimenta un demonio? De esos malos sentimientos. El rencor es otro caso. El diablo se alimenta del rencor. Una persona que tiene una profunda, amargura, rabia contra alguien, ¿sí? Y empieza eso a crecer y se va desarrollando y la persona cada vez incrementa esa sensación de odio y de rechazo hacia esa persona. Hermanos, el Espíritu de Dios disminuye, se apaga, contrista. Pero el demonio empieza a fortalecerse. Y empieza a fortalecerse y empieza a llevar a la persona a hacer cosas fuera de sí, que la persona no quiere. Los celos. Estoy hablando de varias cosas. Les dije, voy a hilar más finito. Los celos. Cuando empiezan a crecer los celos en una persona, ¿sí? Y empieza a crecer esa desesperación, esa angustia, esa ansiedad por saber qué está haciendo la otra persona o con quién está hablando o para dónde va, ¿sí? El diablo se está alimentando de todo eso. La envidia es otro aspecto, ¿sí? Y la envidia, y la persona empieza a sentir esa envidia porque a este le aumentaron el sueldo, porque aquel compró carro, porque aquel está estrenando, y le crece ese sentimiento, y la persona se sigue alimentando de eso. Por eso decía yo hace un momento que muchas veces nosotros lo justificamos, que muchas veces nosotros lo defendemos, y nos hemos acostumbrado a vivir con él. ¿Sí? Lo disimulamos. No, rabia, no, yo no tengo rabia, pero para nada. Pero por dentro está, ¿cierto?
Cuando se va a la casa llega y se bota a la cama, coge la almohada, la muerde, ¿cierto? ¿Celos? No, pero para nada. ¿Ira? ¿Envidia? Yo de esa cosa no sufro. Pero cuando está por allá solo, ¿cierto? Hasta se clava las uñas de la rabia que siente. La depresión es otro elemento, ¿sí? Y son personas que se deprimen. Y vuelvo y digo, ¿y quién está allí alimentándose? ¿Quién está recibiendo todo esos sentimientos malos, negativos? Ese demonio. Y el demonio se está alimentando de eso. La impaciencia es otro elemento. Personas que se angustian, se desesperan, caminan, van para un lado, para el otro, no tienen paz, no tienen tranquilidad. El nerviosismo, ¿sí? Uy, yo he visto personas, pero nerviosas por nada. Yo cuento siempre mi testimonio, cómo Dios me guardó y me libró de eso, porque yo era muy nervioso, ¿sí? Y un día yo sentí que una sensación de náuseas y después de eso, bendito sea Dios, eso hace más de 20 años, y ya era cristiano y ya tenía la promesa del Espíritu Santo y ya no estaba en el ministerio, pero ya hacía cosas de cristiano. Y yo sentí que Dios me liberó ese día y desde ese día hasta hoy, bendito su santo nombre, nunca más. La ansiedad, ¿sí? Personas que son demasiado ansiosas. Todos esos son comportamientos, ¿cierto? Son malos sentimientos que afectan a la persona, que convivimos con el enemigo, ¿cierto? Y a la hora que el diablo quiere, se levanta, se despierta y nos conlleva a hacer cosas que nosotros no queremos. De ahí sigamos hablando. Por ejemplo, si una persona tiene un espíritu, un demonio de drogadicción, de vicio, de alcoholismo, ¿sí? Yo tuve un compañero que este hombre se desesperaba, un compañero de estudios, y se desesperaba y en un momento a otro le cogía esa impaciencia y tenía que irse a jugar. Y jugaba en los casinos allá en el centro y juegue, hasta que se gastaba el último peso que tenía. Se gastaba lo del bus, el pobre, y le tocaba irse a pie, eran como 4 o 5 horas caminando hasta la casa, pero era que había algo que lo tomaba y era un desespero, ¿sí? Hay una influencia maligna. Ahora, esos malos sentimientos son los que están alimentando. Hay pecados de inmoralidad también, hay demonios de inmoralidad también, ¿sí? Personas que no están satisfechas con absolutamente nadie, ¿sí? Con su pareja no están satisfechas. Cuanta mujer ven en la calle tienen que tomarla, poseerla, ¿sí? La compañera que llegó allá, la vecina, eso es impresionante, ¿sí? Y hay cosas que son de verdad aberrantes, que no deben estar. Y hablo en el pueblo cristiano. No estoy hablando, ¿sí? A mí me da tristeza, a uno le llegan reportes, ¿sí? De cuando fulano de tal visitó tal página, ¿sí? Y yo miraba estos días, estaba en el Facebook, fulano de tal estuvo mirando tal página, estuvo consultando cómo una mujer se desviste, cómo una mujer se quita la ropa, cómo tal cosa, ¿sí? Y llegan esas cosas y yo inmediatamente lo que hago es ocultarlas y borrarlas, ¿sí? Porque me da vergüenza, me da pena, ¿sí? Pero, y la persona se mete en ese mundo de la pornografía, de la inmundicia, y mete y consulta, y después va y se arrodilla y le pide perdón a Dios. Señor, ¿por qué hice yo eso, Señor? Perdóname, Dios. No tenía por qué hacerlo. Señor, mis ojos son santos, ¿por qué tienen que estar mirando eso? Una cuota de responsabilidad le cabe al ser humano, pero una cuota también le cabe al demonio, ¿sí? Hermano, si uno sabe que eso, la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, pues si el ojo, esto que yo tengo acá, me es ocasión de caer, pues vende ese computador, hombre. ¿Sí? Vende ese computador. O regálelo. O si es el televisor. Estimados hermanos, de todo eso se alimenta el diablo. De todo eso. Una persona que va y se pone a tomar o a consumir alguna clase de vicio, va y toma. Y después llega arrepentido a la casa. Ay, Dios mío, ¿por qué hice yo eso? Yo tuve un profesor, nunca supimos qué fue, pero teníamos clase en el seminario bíblico y un día llegó este señor tan mal y nos tocó ponernos a todos a orar por él.
¿sí? Y orando, y el hombre llore y llore y llore y pida perdón y pida perdón. Nunca supimos qué fue lo que pasó, si fue que tuvo una cita romántica o no sé. Y el hombre allá llegó y después volvió y la repitió, y creo que finalmente, ojalá que no, pero creo que finalmente el hombre se entregó a eso. Entonces, el diablo va a estar molestando, martillando. Sí, en el momentico, la persona siente dolor, remordimiento y dice, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Y el demonio se está alimentando de esas cosas. El diablo se está alimentando de esas cosas. ¿Cierto? Estimados hermanos, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Una persona que va y tiene sexo de una manera inmoral, va y participa en actividades terribles, después viene, llora, sí, se da golpes de pecho, promete que no lo va a volver a hacer, pasan los días y otra vez. Hermanos, todo eso está afectando nuestro cuerpo, nuestra vida, y lo afecta de diferentes formas. Yo les dije, vamos a utilizar la Biblia, Mateo 15, 22. No voy a tratar de detenerme mucho en estos pasajes. ¿Sí? Estamos mirando la manera como nuestro adversario, el diablo, ataca. Mateo 15, 22 dice, y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esto clamaba la mujer. Esta mujer, la mamá de esta muchacha, estaba en un estado de angustia, estaba desesperada, porque un demonio atormentaba a su hija. Yo me hacía la pregunta, ¿qué le hacía? ¿Cómo la atormentaba? Podría ser locura. Hace muchos años, muchísimos años, estábamos en una convención y estábamos cantando un coro, me acuerdo todo, y creo que todavía, o apenas era mi primera vez en una convención. Y entonces, cantando allí, una joven, 22, 25 años, una muchacha empezó a sacudir la cabeza de esta manera. Empezó suave, y después más rápido, y más rápido, y más rápido, y toda esa cabellera, y la mirada. Cuando yo volteé a mirarla, porque pues claro, la gente se asustó un poco, y yo volví a mirar a la muchacha eso era la cabeza, y empezó a dar vueltas y vueltas, y yo le miraba la mirada toda perdida, ¿sí? Entonces pues yo no tenía nada de experiencia, yo no sabía de esto. Yo me quedé quieto ahí mirando a ver que apenas la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y vinieron algunos pastores y oraron por la muchacha quedó ahí en el piso. No supe qué pasó. Atormentaba a la muchacha. Donde quería la tomaba y la atormentaba. Aquí esta mujer viene donde el Señor y le dice, mi hija es gravemente, así como hay demonios que producen estados de sobresalto, digámoslo, también hay otros que son a lo contrario, ¿sí? Una depresión. Entonces la persona empieza a llorar y no sabe por qué está llorando. Y está deprimida y no sabe por qué está deprimida. Y salió y miró y vio una nubecita gris y se deprimió porque es que va a llover. Y entonces se deprimió y se deprimió. ¿Sí? Hermanos, son estados en los cuales el diablo se mueve. Y vuelvo y le repito, a veces nosotros lo defendemos, lo justificamos, lo encubrimos, pero no más, hermanos. En serio, no más. Y vuelvo y le repito, eso no sale zapateando. Yo un día estuve en una administración, estábamos en un culto, y de pronto se manifestó un demonio ahí, y una señora, ¡fuera! ¡Y fuera! ¡Y fuera! Y gritaba. Y yo dije, uy, Dios, ¿será así? Yo me quedé con mis dudas, ¿sí? Y ella, pero es que yo estoy aquí haciéndolo suavecito, como ella zapateaba, era una cosa, eso todo era tablado.
y se removía eso y fuera y fuera y fuera, y yo, el diablo no se va a ir de esa manera, hermanos. Ay, Señor, guárdame y cúbrame con tu sangre preciosa. Amén. No, hermanos, eso hay que meterle oración, hay que meterle ayuno, hermanos. Hay que demostrarle de verdad al Señor que queremos ser libres y de verdad demostrarle a Satanás que no queremos nada con él, ¿cierto? Yo me hacía la pregunta, ¿sería locura lo que tenía esta muchacha? Era gravemente atormentada. ¿Sería epilepsia? ¿Sería ansiedad? ¿Sería que le cogió a la señora, a la muchacha, un afán por comer y coma y coma y coma y coma? Yo no lo sé, ¿cierto? Pero esa muchacha no tenía paz a ninguna hora. Cuando el demonio quería, la tomaba y la hacía sentir terriblemente mal. Me hacía otra pregunta, ¿cómo entró el demonio a esa vida? ¿Saben que hay muchísimas puertas que uno le puede abrir al demonio? Por ejemplo, practicando el ocultismo. Canaán no era una región muy devota, muy consagrada a Dios, por el contrario, tenían prácticas paganas, perversas. Entonces no sé si la muchacha en algún momento estuvo en alguna práctica de esas. No sé si consolaba a los muertos, pudo ser un pecado de los padres, no sé cómo entró. Pero aquí nos dice muy claramente que la muchacha era gravemente atormentada por ese demonio. En Mateo 9:32, devuélvase unas 2 páginas y mire otro versículo y otro caso. Aquí estoy hablando en este rubro, en este cajoncito, estoy hablando de cómo afecta el cuerpo, ¿cierto? Mateo 9:32 dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, mire, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se había visto cosa semejante en Israel. Entonces, afectan el cuerpo. Aquí, Mateo nos relata un caso de influencia demoníaca donde este hombre tenía un espíritu que no lo dejaba hablar, lo tenía en mudez, ¿sí? De mudez. El hombre no podía hablar. A veces nos sorprendemos, pero el diablo actúa más de lo que nosotros creemos. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, y por ahí hay otro caso que creo que era también de mudez y sordera. Por lo menos este oía, no podía hablar, pero por lo menos este demonio, ¿sí?, le impedía hablar. Oír, parece que esa facultad sí la tenía. Ahora, hermanos, he conocido casos, he oído de casos en los cuales el demonio trae también ceguera, ¿sí? Puede traer también sordera. Yo un día estuve, una hermana en otra iglesia, eh, llegó para que oráramos por ella. Ella tenía un dolor en la parte de la espalda, en la parte lumbar, creo que le llaman. Entonces, oramos, bueno, no pasó nada realmente. La mujer siguió enferma, volvimos, oramos, no pasó nada, siguió enferma. Por supuesto nos faltó fe, qué sé yo. La mujer decidió irse al médico, estuvo en exámenes, le hicieron pruebas y determinaron que había que operarla. ¿Operarla de qué y en qué? Creo que ni los médicos sabían. Alistaron, programaron el día de la cirugía. Cuando se dieron cuenta, el dolor se había trasladado de este lugar a otro lugar en la espalda. Entonces no la pudieron operar. Entonces reprogramaron la cirugía. Cuando fuimos a visitarla, fui a visitarla. No, es que resulta que el problema no era acá, sino era a este lado, sino que está afectando. Ah, entonces toca reprogramarla. Bueno, al tiempo,
Llegó el momento en que la mujer no se podía ni sentar, ni acostar, ni parar, ni nada. No podía caminar. Terrible, el dolor era espantoso. Después, entonces reprogramaron la cirugía y oh sorpresa, ya el dolor no era en el nuevo sitio, sino en otro sitio. Cuando ya ella nos contó eso por tercera vez, yo le dije, oiga, ¿y no será esto como del demonio? ¿Por qué no oramos? Entonces citamos a algunos hermanos, nos pusimos en ayuno y en oración y oramos por ella y evidentemente había que verla cómo ella se contorneaba así como una serpiente y la cogía y la levantaba el demonio y la tiraba contra el piso de la espalda. Sí, fue de mis primeros casos que tuve que ministrar. Eso fue tremendo. En un descuido se nos fue contra el borde de la escalera y se rompió por aquí, se hizo una rayita aquí y le salió sangre. Estuvimos ministrando. Otro día estábamos orando por otra señora y la habitación donde estábamos se llenó de un olor a azufre impresionante. Y yo estaba orando, estábamos reprendiendo este demonio, pero fue tanto el olor a azufre que se llenó el espacio. Yo casi me atrapo, yo decía en el nombre de... Y en el nombre de... No podía, por el olor tan terrible. Hermanos, el demonio se mueve y actúa. Se ubica en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Sí? Tenemos que tomar acciones decididas contra eso. No permitir que afecte más nuestra parte física. Yo tengo una teoría contra algunos comportamientos compulsivos y yo veo que son cosas del diablo. Por ejemplo, para mí la anorexia, la bulimia, ¿sí? La ansiedad, son comportamientos que los ocasiona y los genera el diablo mismo, ¿sí? Genera desórdenes en el organismo. La persona después que ha comido exageradamente, después siente un remordimiento y dice, pero yo ¿por qué comí todo eso? No, Dios mío, yo comí sin necesidad, sin tener hambre. Y genera un remordimiento y una carga, ¿sí? De eso, de ese pesar, de ese remordimiento es que el diablo se está alimentando. Pero resulta que también los demonios afectan los sentimientos. Ya vimos 2 casitos, hay muchos más, en los que el diablo afecta la parte física, ¿sí? Parálisis facial, parálisis de brazos, de piernas, etc. Vamos a salirnos un momento de los evangelios. En 1 Samuel 16:14, primer libro de Samuel, capítulo 16, afectan los sentimientos. Yo creo que usted ha oído esto y ya lo sabe, pero leámoslo. Ya conoce esta historia. Primera de Samuel 16:14. Ayúdele a buscar a la persona que está ahí al lado. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sí? 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Aquí vemos expresamente que Dios le dio permiso a un demonio para que atormentara al rey Saúl. No sé cómo lo atormentaba. No sé si le producía insomnio, si le producía alguna enfermedad, algún dolor. No sé, pero lo estaba afectando. Dios le había dado una orden a Saúl. Dios le había dado una orden, ve y destruye lo de Amalek. Dios le dice, no presentes tú la ofrenda y el sacrificio porque no te corresponde. Pero él fue, perdonó la vida de Amalek, fue y presentó el sacrificio. Entonces un espíritu malo viene de parte de Dios y le atormenta. Y produce ese tipo de desórdenes en él. Yo no sé qué pasaba, si era impaciencia, si era como locura, no lo sabemos, ¿sí? Pero le atormentaba. ¿Por qué vino eso? Por desobediencia. Muchos espíritus y demonios vienen y se nos meten a nosotros porque desobedecemos la palabra de Dios.
porque desobedecemos una orden que Dios nos ha dado. Y Dios le da permiso a esos demonios. Aquí dice que un espíritu malo de parte de Jehová, Dios le dio permiso. Cuando Dios se retira de una persona, el demonio se mete. Los espíritus se meten. ¿Ya qué? Sí, el Señor dice en su palabra que el que no es con nosotros es contra nosotros. Entonces, cuando el Señor se retira de una persona, pues todos los demonios, ¿sí? Salgamos y miremos por aquí en diferentes lugares y del mundo, eso no solamente aquí en Bogotá. Un edificio abandonado, ¿en qué se convierte? En una guarida de gente, de habitantes de la calle, de drogadictos, de viciosos, de delincuentes, y se meten y se va metiendo y se va metiendo allá. Si nosotros dejamos esta casa sola, con las puertas abiertas, en menos de una semana, eso ya hay gente que se ha metido acá y se ha convertido en su guarida. Hermano, nosotros le damos permiso al diablo. Nosotros quitamos la tranca. Nosotros desobedecemos al Señor. Y entonces empieza a meterse todo eso allí, empieza a afectar nuestra vida, ¿sí? Entonces vienen cosas que conducen a ruina, a miseria, ¿cierto? Y nos van afectando, nos van lastimando, ¿sí? Tengamos cuidado, por ejemplo, con la contención, con la rabia, con la tristeza, ¿cierto? Con el despecho, con los desánimos, porque eso atormenta, ¿cierto? Muchas veces se generan inclusive cargos de conciencia, de pesar, de dolor, de tristeza profunda, ¿cierto? Por ejemplo, un espíritu de despecho, ¿sí? Un hombre que está despechado por una mujer, entonces él, ¿en qué piensa? Se va aquí a la esquina, encuentra la chichería, encuentra la radiola esa, ¿cómo es que le llaman? La rocola, gracias. La rocola, y entonces pone allá el de la cuchilla, y si no me querés te corto con una cuchilla de afeitar, y entonces y pide media de aguardiente y empieza a darle al despecho y el despecho, ¿cierto? Y empieza a llorar y una tristeza profunda y llore y llore y llore, ¿cierto? Son puertas que se le abren al diablo. El diablo afecta los sentimientos, afecta los sentimientos. Entonces, inclusive la gente empieza a tener, porque los demonios se van buscando, tiene ganas de morirse. ¿Sí? Un día una hermanita hace años me llamó y me dijo, ay pastor, yo no sé qué voy a hacer. Y estaba llorando, yo dije, ay, se murió la mamá de esta muchacha, Dios mío, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pues que mi novio se fue y me abandonó, y pastor, yo ya no quiero vivir, y yo me quiero quitar la vida, pastor. Y no, pero ¿usted qué le pasa? ¿Es que se acabaron los hombres o qué? Y entonces, no, pastor, es que usted no sabe, es que eso es muy tenaz, pastor. Y bueno, y lloraba y todas esas vainas, y Dios Todopoderoso, y llore por la muchacha, y Señor, que guárdala y líbrala, porque eso son palabras mayores. Cuando una persona dice, no, es que me quiero quitar la vida, uy, sangre de Cristo Jesús, sí, y en un estado de esos de depresión, ojo, porque entonces los demonios, viene el espíritu de suicidio, de muerte, ¿cierto? Ahí nos dice que un espíritu malo atormentaba a Saúl, y busqué la palabra atormentar, y significa aterrar, espantar, intimidar. Eso significa la palabra atormentar. Bueno, lea ahora Mateo 1:23. Vamos a mirar otro casito. Mateo 1:23. No, Marcos, perdónenme. Yo sí dije Mateo, es de genealogías, eso no tiene nada que ver. Es Marcos 1:23. Entonces, pero había, oiga, en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire lo que les voy a contar. Este espíritu era un espíritu inmundo. Entonces cogí esa palabrita inmundo y me fui a buscarla en el diccionario, en el griego original. Escuche lo que dice. Entre sus acepciones dice espíritu de lujuria, apetito sexual excesivo. Este hombre vino con un espíritu inmundo, ¿sí?
Pero lo otro que es sorprendente es que no era el único que estaba. Versículo 24 dice, diciendo, ¿cómo lee usted? ¿Qué tienes conmigo? Con nosotros, Jesús Nazareno. Y dice el demonio, ¿has venido para destruirnos? Parece que el demonio inmundo era el que tenía como el mayor control, ¿sí? Los demonios también están ubicados territorialmente. El apóstol Pablo en Efesios lo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de mal. Ahí él los está, ¿sí?, ubicando como por sus rangos. Estimados hermanos, y la Biblia en otros pasajes habla de eso. Así que este espíritu inmundo era un espíritu de lujuria, apetito sexual excesivo, ¿cierto? Entonces, lo otro, versículo 23, ¿cómo empieza? ¿Aló? ¿En dónde? En la sinagoga, en el lugar de los cultos, en el lugar de las reuniones, donde ellos se reunían a estudiar la palabra de Dios. En la sinagoga, un hombre con un espíritu inmundo. Dios Todopoderoso. Y uno dice, no, esto en la iglesia no puede ser. Pero leámonos nosotros las cartas paulinas a ver a quién le está hablando el Señor. Le está hablando a la iglesia y allí habla, no deis lugar al diablo. Porque el diablo se mete, mis hermanos. Ahora, esto es bien interesante, porque yo estoy buscando eso de lujuria, apetito sexual excesivo. Son personas que nunca son satisfechas. No se conforman con tener a su esposa, a su esposo, ¿sí? Sino que quieren más y quieren tener cosas, mejor dicho, terribles, ¿sí? Miraba el otro día en la televisión, estaban dando como una noticia, un reporte. Esto es sucio, de un hombre que él le gustaba tener sexo con los cadáveres. Eso es aberrante, eso es una cosa enfermiza. Y contaban la noticia del tipo, y entonces él tenía que llevar los cadáveres, porque ese era su trabajo, hasta el cementerio. Y entonces resulta que tuvo relación sexual con un cadáver de una mujer. Y entonces cuando iba para el cementerio, se le atravesó un carro, él iba a velocidad y se le atravesó un carro, frenó, y resulta que él no había asegurado la camillita esa que llevan los ataúdes, y entonces al frenar el ataúd, el peso del muerto más el ataúd se le vino, le golpeó en la cabeza, lo desnucó y lo mató. Y yo miraba eso y yo decía, esto es de lo más bajo que puede tener el ser humano. Todo eso significa lujuria, apetito sexual excesivo, mis estimados hermanos. ¿Sí? Ahora, no era un demonio, eran varios demonios los que tenían atormentado a este hombre, ¿cierto? Y vuelvo y les digo, ¿dónde estaba? En la sinagoga, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado. Hermanos, no le demos lugar al diablo. Si venimos a la casa de Dios, ¿cómo que venimos, hermanos, con mentira, con robo, con engaño, con ira, con soberbia, con que yo no miro al hermano, con que yo no miro a este hermano, con que ese coro no me gustó, que es que ese hermano, cómo camina? No le demos lugar al diablo, hermanos. No le demos lugar al diablo, hermanos. Este hombre estaba en la sinagoga, ¿cierto? A veces uno ve hermanos allá revolcándose en la silla del dolor, de la rabia, ¿cierto? Tengamos cuidado, mis estimados hermanos. A mí, mire, yo no sé cuándo fue la última vez que yo toqué un tema de estos. A mí no me gusta estar hablando de estos temas,
¿sí? Pero hay que hablarlos. El Señor habló y predicó acerca de los demonios, ¿sí? Y Él los expuso. Afectan la vida física también. Mateo 8:28, tengo otra cita. Vuelvo y les digo, cosas de estas, mis estimados hermanos, cosas de estas no salen zapateando, no salen gritando, ¿sí? No es haciendo oraciones mientras dan los comerciales ahí en la película. No, eso le toca a uno arrodillarse y postrarse, rostro en tierra, y rogarle y suplicar al Señor que saque todo eso. Me acabo de acordar que estuve en Quituro hace como unos 8 meses y empecé la predicación y estaba hablando del Señor Jesús normal, cuando allá en la parte de atrás, bien atrás, una muchacha llegó y pegó un grito. ¡Ah! Claro, eso a más de uno se le pusieron los pelitos de punta. Yo dije, ay Dios mío, yo no, Padre, ¿dónde están los hermanos del 7 que me ayudan a ministrar? Ay, ¿dónde están los pastores? Y entonces toda la gente ahí, y la muchacha ya gritando. Pero el Señor me dio sabiduría y le dije, en el nombre del Señor Jesucristo, le mando que se calle y se quede quieto. Y toda la predicación estuvo así. Le tocó escuchar también. Hermanos, esos demonios... 8:28, antes de explicarles. Cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Yo no sé, ese versículo, el que dice la expresión que dice que los espíritus se buscan, pues no está en la Biblia, pero aquí yo veo 2 endemoniados que sí andaban juntos, ¿cierto? Los espíritus se buscan, no está en la Biblia, pero ellos se atraían entre sí, ¿no? ¿Dónde estaban? Dígame dónde estaban. ¿Dónde vivían, mejor dicho? En los sepulcros. Rondaban sitios de muerte, de destrucción, de descomposición, de mal olor, de duelo, de tragedia. ¿Sí? Yo me pregunto y me hacía esta pregunta ayer anoche, ¿cuántos demonios no habrán en los sepulcros? ¿Cierto? Porque muchos demonios han llevado a las personas al suicidio, a la muerte, con el uso del alcohol, de las drogas, bueno, con tantas formas. ¿Cuántos demonios habrá en los sepulcros? ¿Sí? Hermanos, dice que nadie podía atravesar ese camino porque los endemoniados los agredían. De esa agresión se alimentan los demonios, de ese maltrato, de la humillación, del infundir miedo, del asustar, ¿sí? Imagínense por ahí alguna pobre señora sola, ¿no? Y a la medianoche les tocó pasar por ahí y salían estos ¡ah! Y la pobre mujer salía corriendo despavorida y estos felices y choque esos 5, ¿no? Yo me los imaginaba estos 2 dándose gusto ahora yo no sé, algunos, yo he oído esto, no, que es que el demonio se está riendo de ellos. Yo la verdad, yo dudo que el demonio se ría. El demonio no puede sentir ni alegría ni gozo. Lo contrario. Él siente es odio, rabia, dolor, enojo, ira. Eso es lo que siente el demonio. Pero el demonio, la gente dice, no, y el demonio riéndose de ellos. Yo no creo que el diablo se ría. Nadie podía atravesar ese camino. ¿Cómo serían las noches de estos hombres endemoniados? No tendrían paz. En un estado de zozobra impresionante, de malestar, de intranquilidad. Eso era terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Que todos estos casos que he mencionado, el Señor los sanó. Porque Él es Dios Todopoderoso. Amén. Pero veamos otro casito más, Marcos 5:2. Ya vamos afanando al final. Y cuando salió Él de la barca, Marcos 5:2, cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, ¿dónde? En los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Este hombre era violento. Como los anteriores, vivían también en los sepulcros. Un lugar muy singular para que viva una persona, ¿cierto? Pero muy acorde para que viva un demonio, ¿cierto? A este hombre no le funcionaba una camisa de fuerza, la volvía nada. Lo ataban con cadenas, con grillos y todo eso lo desmenuzaba como nada. ¿Saben qué? El diablo también hace que la gente desarrolle fuerza descomunal, ¿sí? Cosas fuera de lo normal. Otra vez, nos dice que era un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre con un espíritu inmundo. Volví a buscar inmundo, lujuria, ¿sí? Lujuria. Yo me hacía la pregunta, ¿cómo ese hombre resultó viviendo por allá? Él no fue que lo tuvieron ahí, los papás y la mamá lo tuvieron ahí, ni trabajaban en el cementerio. Yo creo, estoy especulando, de pronto, perdió un ser querido. Imaginémonos, perdió una novia, una mujer que quería muchísimo, y fue y se abrazó allá a la tumba y la abrazaba, ¿sí? Y la abrazaba y estaba con él. ¿Saben que en ese entonces la cruz, como el símbolo que se conoce hoy, no existía? El símbolo de la cruz viene en el 300 y pico con Constantino, ¿sí? Con un emperador, y no es él sino la mamá, la que se le abren los cielos. Ese hombre era perverso, se le abren los cielos y ve una imagen la señora y ve una cruz y le dice, con este símbolo vencerás, y se convierte la cruz en símbolo del Imperio Romano. Por eso, en lo personal, a mí no me gustan las cruces, ¿sí? Pero para nada. Yo no puedo decir que en ese entonces fue y se abrazó allá a la cruz el endemoniado, pero sí de pronto estaba ahí un palo que decía el nombre, quién había muerto, cómo se llamaba, no sé. Él vivía en los sepulcros. No sé, estoy especulando, pudo que la mujer se le murió, la esposa o la novia, y él la quería, y empezó a sentir como esa tristeza por ella, y yo no la dejo ir. Me acordé ahora que estaban en un sepelio de un hijo de un cristiano, entonces la novia del muchacho que estaban enterrando, yo me voy con él, y todos cogiéndola, y cójala, y que no, que venga para acá, que no, que yo me quiero ir con él. Entonces dijo el papá, pues déjenla que se meta. Ah, no, ya no me voy. Era una bóveda de esas entonces no cabía. Entonces el papá dijo, pues déjenla, suéltenla, que se meta ya, porque ¿qué más hacemos? Haciendo ese show. Pero por ahí se meten estos demonios. Esa depresión, esa tristeza, esa amargura, esa soledad. En serio, como si se hubieran acabado los hombres o se hubieran acabado las mujeres. Y entonces, no sé cómo este hombre, no sé si un día vino a robarle a los muertos, porque hay gente también que le roba, va y le roba las cositas, la ropa. No sé si pronto era satanista, resultó por allá en los sepulcros, ¿cierto? Pero este hombre era más violento que los otros dos. Algunos estudiosos dicen que es la misma historia, pero que Marcos solamente cuenta el caso de el hombre que era violento. No sé. Lo cierto es que aquí nos dice que a este lo ataban con cadenas, y eso lo desmenuzaba, lo deshacía. Y por las noches andaba gritando. Les hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha visto por la calle gente que se la pasa gritando, diciendo groserías, maltratando al uno y al otro? Uno dice, ¿cuántos demonios lleva este? ¿Sí? ¿Cuántos demonios? Y cada uno ve a esa gente así, pobrecitos. Y griten y hablen y ven una cantidad de cosas que no las ven sino ellos. Pero es el demonio, ¿cierto?
el demonio. Yo les aconsejo, si usted no tiene tiempo de ayuno, oración, metido en la presencia de Dios, no se ponga a orar por esa gente. En serio. Porque la Biblia nos cuenta casos en los que los demonios se le vinieron y los cogieron y les pegaron. Y he conocido casos en los que los demonios se le meten a las personas. Entonces usted más bien cúbrase con la sangre de Cristo Jesús y por aquí que es más derecho, ¿cierto? Pero no se pongan en esos. Hermanos, yo he estado en administraciones donde creo yo, es el Espíritu de Dios, me dice, no ponga manos, no imponga manos. Y tuve hace poco esa experiencia, fui a orar por alguien y yo venía orando, perdóneme, disculpe la modestia si aparento así, estaba orando, pero en el momento de orar, yo tuve en mi corazón el sentir, no imponga manos. Entonces, Señor, yo oro por esta persona y yo ruego que tú le toques, que tú le sanes. Señor, la Biblia dice no imponga las manos con ligereza y se aplica en 2 sentidos. Y este es uno de esos sentidos. Porque oí el caso de un muchacho, mire, estoy contando cosas que son reales. Estaba tocando el muchacho la batería y de pronto que una voz le dijo, vaya y ore por el que está allá que tiene problemas de epilepsia. Y él se soltó las baquetas y fue, puso las manos. El muchacho se curó de la cuestión, pero a él le cogieron los ataques de epilepsia. A mí me tocó varias veces acompañar a la mamá, estar ahí pendiente porque el muchacho no, un ataque de epilepsia botado en el piso, en un bus, donde fuera, llamaban de un calle a la hora que fuera, no, que venga y recoja a su hijo porque está aquí que le dio un ataque de epilepsia. Y oramos por el muchacho y hasta donde supe no. Entonces, hermanos, este hombre se hería con piedras. Usted no crea que es que una persona que está bajo el efecto de un demonio pierde la sensibilidad. Se da un machucón, ¿sí? Y lo siente, y le duele. Pero el demonio, vuelvo y repito, se está alimentando de todo eso. Se cortaban con las piedras, imagínense lo pobrecito. ¿Cómo lo tenía el demonio? Y yo creo que no era uno solo, eran muchos. Y cogía y se sajaba y le daba ese ardor y el demonio se alimentaba de eso. Cuidado, mis hermanos. Veamos un casito más. Job capítulo 1, verso 12. Voy a tratar de simplificar lo que más puedo. Ya estoy en el último. Bueno, mañana es festivo, van a dormir esta tarde. Mañana es festivo, ¿no? Ojo, también con espíritus de pereza, ¿no? Sí, eso también yo lo creo que lo hay. Job 1.12 dice, dijo Jehová a Satanás, escuche, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre Job, sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Escuche, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En la primera tragedia vienen ¿quiénes? Versículo 15, los sabeos. Mire cómo el diablo incita a los enemigos. Ojo, no caiga usted en la trampa. Que el vecino le hace mala cara. No dude que es que el vecino, el diablo le cambió la pila al vecino y anda ese día furioso, anda rabioso, dispuesto a agarrarse con el que sea y ¡pum! Usted cayó ahí. Y perdió su comunión, cayó de su santidad, perdió la bendición que había recibido. No se deje llevar.
¿sí? El enemigo incita, el diablo incita. Aquí incitó ¿a quiénes? A los sabeos. La primera parte de lo que leímos dice, mire, todo está en tu mano, no pongas tu mano sobre su vida. Dios le dio permiso. Ahora, aquí lo sabemos que fue para probar la fe de Job, fue para darnos una lección a nosotros. Pero ¿cuántas veces el diablo ha incitado a ese compañero de trabajo para que vaya y hable mal de usted? Y usted el día anterior había tenido un culto, esa mañana había estado en la presencia de Dios, había estado gozoso, bendecido, y llegó y el jefe lo estaba esperando con el garrote en la mano. ¿Y qué fue? Es que ese compañerito fue y le llevó chismes al jefe, y el jefe estaba, ¿cierto? Y usted cayó allí en la trampa. Qué importante orar, hermanos. Miguel, ¿quién fue el que dijo una cita? El que no busca a Dios en la mañana, eso, si no quieres tener un encuentro con el diablo durante el día, tener un encuentro en el amanecer con Jesús. ¿Sí? ¿Eso está en qué capítulo? Eso, en Miguel 1:1. Entonces, pero está bueno, busque a Dios en la mañana, pídale a Dios que lo guarde, que lo proteja, que lo bendiga, que lo ayude en su trabajo. Gástele esos 10, 15 minuticos. Dios lo bendiga, hermano Juan Esteban. Varias personas me han hecho buenas referencias y buenos comentarios de la palabra que compartió el miércoles aquí con nosotros. Sí, y nos ha estado ahí llevando a la reflexión. Hermanos, qué importante sacar 5, 10, 15 minuticos para estar con Dios. Eso es lo más productivo. Así usted no se afeite, no se pinte, no se eche nada, pero úntese de Dios. Llénese de Dios y verá, mis estimados hermanos, cómo ese día va a ser de grande bendición. Pero cójalo por norma, ¿cierto? Más adelante dice, versículo 16, aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Mire, ¿quién era el que había, digamos, generado toda esta tragedia? Satanás. Pero ¿qué viene el criado y dice? Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, a los pastores, y los consumió, y solamente escapé yo para darte las noticias. ¿A cuántos de ustedes se le ha perdido para un billetico de 5,000, de 10,000? ¿A cuántos? De 2,000 pesitos y era lo único que tenía. ¿Cuánto tenía Job? Uy, este Job tenía 5,000 camellos, 10,000 vacas, 7,000 ovejas, eso era una cosa impresionante. Y cuando termina este capítulo dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Qué barbaridad, y a uno se le pierden 1,000 pesos, 2,000 pesos. Ay, Señor, y era lo único que tenía, Señor. ¿Y tú por qué me hiciste eso, Señor? Pero vamos a ver qué perdió Job, ¿cierto? Fuego de Dios cayó del cielo. Yo no sé si fue un volcán, no sé. No sé si fue un meteorito. Ahora están de moda los meteoritos, ¿no? Por ahí estaba mostrando ayer un video de en yo no sé qué parte, Estados Unidos. Otro, y van encendidos, van llenos de fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Y solamente escapé yo de chismoso para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3, ¿a quién incitó? A los caldeos. Hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y otro chismoso que escapa. Todo eso lo está controlando Satanás. El último caso, versículo 19, estaban todos los hijos, todas las hijas, comiendo, bebiendo, en casa del hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Claro, no es el tema, pero ¿cómo asimila Job todas esas cosas? Lo perdió todo. Cuando es enfermo de la llaga, de la planta de sus pies, a la coronilla de la cabeza, dice que era una sola llaga. Y viene la mujercita tan linda y le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. No, el consejo de la señora. Y le dice, ¿acaso, dice, como cualquier mujer fatua o necia, insensata, has hablado?
recibiremos de Dios el bien y el mal no. Y dice, y en todo esto no pecó Job con su boca. Y nosotros se nos pierde una moneda, hermanos, y Dios mío. Termino. Déjeme solamente, ya no les doy más casos, pero vemos cómo el diablo ataca. Nos dice en Mateo que le fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Otro caso, dice también Mateo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. ¿De dónde viene el lunático? De la luna, ¿no? Padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. El demonio lo echaba en el fuego y muchas veces lo echaba en el agua. Marcos 16 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Imagínense ustedes. Pero el Señor Jesucristo, en Lucas 10, 19, lea ese versículo, por favor. Lucas 10, 19. El demonio trabaja de muchísimas maneras, en muchas áreas. No lo justifiquemos, no lo acariciemos, no lo consintamos, expulsémoslo en el nombre del Señor Jesús.